Qué increíble la final de Champions que acabamos de vivir. Un 5-0 que lamentablemente va a quedar para el recuerdo. Digo lamentablemente porque obviamente mi sentimiento va por este lado. Yo quería que Lautaro sea campeón de Champions. Quería que luego de lo que había sido el intento en 2023 pueda tener por fin esa consagración que se le había hecho esquiva ante el Manchester City. Lamentablemente incluso el resultado terminó siendo peor, porque el 5-0 que están viendo acá abajo significa la derrota, o mejor dicho, la consagración más abultada en la historia de las finales de la Champions. Nunca un equipo le había hecho 5 goles de diferencia. No te estoy hablando 5 goles, son 5 de diferencia en una final de Champions. Hubo en el recuerdo un 7-3 de Real Madrid contra el Frankfurt, si no estoy mal, años 59-60. Hubo 4-0 también del Milan contra el Steaua Bucarest y también del Milan contra el Barcelona, más cercano a estos años. Nunca había existido un 5-0. Y yo creo que es un golpe durísimo para Lautaro Martínez. Para Lautaro y para el Inter. Porque es una final que va a quedar para el traumático recuerdo de los italianos y también de los futboleros que hoy queríamos que Lautaro Martínez pueda consagrarse campeón. Yo creo que igual, a pesar de la derrota, el Toro se tiene que ir con la cabeza en alto. Y te voy a instalar la siguiente pregunta, que quiero que me lo respondas en los comentarios. No va a estar en los zócalos que estás leyendo, pero sí en la cajita de comentarios. Y la pregunta es la siguiente. Lautaro Martínez, desde Qatar hasta la actualidad, ¿es el mejor argentino del mundo? ¿Es el que más ha representado y el que más alto puso la bandera argentina en estos últimos 3 años? Porque si me tengo que basar en los hechos, si me baso en la evidencia, en las últimas 3 ediciones de Champions League, Lautaro Martínez jugó 2 finales. Está bien, las 2 las perdió, pero hay que sacarle un poquito el fantasma al perder una final. Jugó 3 ediciones de Champions, en 2 llegó a la final. Una de ellas en este novedoso formato. Y estoy quitando que en el medio, en la Copa América, fue el goleador de Argentina. Fue además el goleador juntando Copa América y Eurocopa, el hombre que más goles hizo. Ni en la Copa América ni en la Euro hubo un futbolista que supere los tantos de Lautaro Martínez. Pero me quedo con Lautaro a nivel clubes. Vamos a ser justos con el análisis de hoy. Porque Lautaro hizo una edición, al igual que el Inter, excepcional de Champions. Lautaro había marcado y había tenido un muy buen desarrollo en la fase de grupos, con un hat-trick a Mónaco, por ejemplo. Había hecho goles en octavos de final contra el Feyenoord, en cuartos de final contra el Bayern, en semifinales contra Barcelona. Y si hoy anotaba, iba a meterse en una selecta lista de 5 jugadores, con él 6. Si lo lograba, hoy se mantuvo en 5. Que hayan logrado anotar en esas últimas 3 instancias. Octavos, cuartos, semis y final de Champions. Lamentablemente Lautaro no tuvo un buen partido. El Inter en general igual no tuvo un buen partido. Y da la sensación de que la final queda con gusto a nada. No solamente a poco, que queda con gusto a nada. Porque el Inter podría haber dado más. Porque el Inter podría haber dado más batalla en un partido que en el entretiempo para mí se cortó. Hoy hubo 45 minutos de partido, 45 minutos de duelo, 45 minutos de Paris Saint-Germain versus Inter. Y en el segundo tiempo el complemento estuvo totalmente de más. Fue como las escenas postcréditos que uno a veces espera al final de una película, después de unos subtítulos interminables. Bueno, lo mismo, 45 minutos que estuvieron de más, que le sirvieron al Paris Saint-Germain para hacer aún más gloriosa su condecoración y que le sirvieron también para dar lugar a la final más abultada, obviamente la diferencia de gol más abultada de la historia, porque como mencioné hace un ratito, existió ese 7-3 de Real Madrid contra el Frankfurt, 10 goles en una final. El tema es que la diferencia de goles fue de 4, así como los mencionados también con respecto al Milan. Sin embargo, yo me quiero quedar con que Lautaro Martínez para mí se tiene que quedar a vivir en el Inter. Lo voy a hablar más adelante. Voy a cerrar con el análisis del partido, con lo que fue de manera rápida. No va a ser tanto análisis, sino más bien reacción. Voy a finalizar con lo que fue el partido y ya vamos a hablar del futuro de Lautaro. Porque va a parecer tirado de los pelos, pero yo creo que esta imagen que están viendo acá tuvo que ver con la final. Obviamente, vamos a ir a la realidad, ¿no? No estoy diciendo, y ahora lo voy a explicar, no estoy diciendo que por esto que voy a mencionar
el Inter perdió ni que se comió 5 por este motivo. No, no. El Paris Saint-Germain jugó una final formidable. Hace mucho no recuerdo una final con tanta diferencia. Alguno me llevará a Wembley, a Barcelona, a Manchester United, con aquellos goles de Messi, con aquel Barcelona dominante. Pero un 5-0 y como el que hoy vimos en Alemania, hace rato no había en una final. Lamentablemente estamos haciendo esta reacción porque está Lautaro Martínez involucrado en el partido y lamentablemente, como digo, en la parte que termina agachando la cabeza y recibiendo la medalla de subcampeón. Yendo a lo que iba a recalcar, yo miro esta foto de Lautaro, no de Lautaro, del Inter, pero bueno, Lautaro porque es la figura, y digo, estos colores no me suenan a Inter de Milán. Y uno me dirá, ¿cómo vas a decir que la final la perdió por los colores? Por supuesto que no, hay un factor futbolístico, pero fíjense que la Champions fue un torneo en el que los dos finalistas nunca negociaron su idea de juego. El Barcelona tampoco, pero el Barcelona tuvo algún partido en el cual, por ejemplo, con Borussia Dortmund perdió en la revancha, tuvo algunos partidos en los que tembló y hasta incluso me dio la sensación de que no dio su mejor versión. Sin embargo, el Inter y el París siempre se mantuvieron muy fieles a su filosofía de juego, realmente muy fieles. Y yo creo que esa diferencia es lo que los condujo hasta esta final. Ahora miro los 90 minutos de hoy y hoy Inter totalmente desconocido. Visualmente desconocido porque estos colores no me suenan a que hay 11 jugadores representando la historia del Inter de Milán. No me suena que hay 11 jugadores que van a buscar una cuarta Champions sabiendo que ganó 3 a lo largo de su historia vistiéndose de Inter de Milán. Y así como digo que desde el aspecto visual no parecía el Inter, desde el aspecto futbolístico también estuvo muy alejado. Y yo creo que una cosa tiene que ver con la otra. Tiene que ver desde una cuestión sensorial, tiene que ver desde una cuestión más bien personal. Me lo adjudico a mí esto, ¿eh? No estoy diciendo que la explicación de la derrota sea la camiseta que vistió. Sí me parece que el Paris Saint-Germain, más allá del color de la camiseta, el diseño, etc., sí me parece que el Paris Saint-Germain salió a jugar como el Paris Saint-Germain de esta Champions y que el Inter salió a jugar como si fuese un partido de fase de liga, como si fuese un partido en el cual ya sabe que está clasificado a la siguiente instancia y que los puntos no importan, y sin embargo era una final. Y el París, yo creo que hasta incluso los 5 goles, lamentablemente, y digo mucho lamentablemente porque yo quería que hoy Lautaro levante la Champions, yo creo que los 5 goles hasta incluso se quedan cortos, con lo que significa que se queden cortos. Lamentablemente hoy el máximo goleador del Inter en Champions estuvo lejos del gol. Sin embargo, yo creo que va a haber revancha para Lautaro Martínez. Y me sostengo con que el argentino sabe que la insistencia es la clave del éxito. Si no, mírenlo a Messi, que renunció a la selección después de haber perdido 3 finales con la selección argentina, volvió y ganó otras 4. Y yo creo que de eso el argentino tiene mucho. La esencia del argentino es esa. Y un jugador tan determinante como Lautaro Martínez, que en el Mundial te pateó el penal contra Holanda, que ingresó en la final contra Francia y fue clave en el tercer gol de Messi, fundiéndolo a Hugo Lloris, que en la final de la Copa América en Estados Unidos ingresó y fue quien convirtió el gol contra Colombia. Esa figura que siempre está como Lautaro Martínez, me resigno totalmente a creer, me niego a creer que este fue el final de su camino, que no va a haber otra revancha en Champions. Y esto me lleva a lo otro. Para mí Lautaro Martínez se tiene que quedar a vivir en el Inter de Milán. Porque un equipo que llegó en los últimos 3 años 2 veces a la final, no hay nada que reprocharle. Bueno, sí, se le puede reprochar que no salió campeón, pero el campeón normalmente es la excepción. Y para ser una excepción, Lautaro tendrá que esperar una temporada más. Y yo creo que si uno, como argentino lo digo, si uno se para en la perspectiva de decir Lautaro no es campeón de Champions porque no está en los mejores equipos, yo creo que ahí sería desenfocar la mira. Porque Lautaro hoy está en este Inter de Milán y este Inter de Milán estuvo en la final porque hay una conexión entre los dos. Porque hay una conexión de Inter con Lautaro y de Lautaro con Inter. Hay una cuestión de retroalimentación que a los dos les hace muy bien y que a los dos los lleva a ser de los equipos más grandes que hay en el mundo. Mis respetos por el Inter. Mis respetos, por más de que hoy se comió 5, de que como lo dije antes es la diferencia más abultada en la historia de una final, más allá de todo eso, tengo fe de que el día de mañana
se le va a cumplir la cuenta pendiente y que Lautaro se va a poder consagrar de una vez por todas de la Champions League. Lamentablemente esta va a quedar como una final para el recuerdo traumático de los argentinos, del Inter, de Lautaro posiblemente. Sin embargo, me niego a creer que este fue el final del camino. Te voy a estar esperando en más reacciones con la selección, las figuras y la Liga Argentina como grandes protagonistas. Y también una nueva sección de análisis táctico. Chau, felicidades.